Y hoy voy a comenzar esta sección hablando, para ponerlos en contexto, de aquella pelea. ¿Se acuerdan ustedes de la última pelea entre Canelo y Golovkin? Bueno, yo tampoco. Pelea asquerosa, aburridísima, que lo mejor de lo que ocurrió en Las Vegas entre Golovkin y el Canelo fue sin duda el himno nacional de Kazajistán, que empezando porque yo nunca lo había escuchado. Pero a través de la voz de este hombre dije, Caracas, Venezuela, ¿qué está pasando aquí? Y les voy a dar una probadita de a qué me refiero. Escuchen esto. No. ¿Pero quién es este hombre? Hasta el narrador, oigan. ¡Qué espectacular! Nadie está sentado rindiendo pleitesía a una contundente presentación. ¡Wow! Contundente presentación. Yo es la primera vez que escucho que alguien interpreta el himno nacional y el público entero se paró de, oye, ¿pero quién es este hombre? La ovación a todo lo que da. Primera vez que veo que la gente aplaude el espectáculo del himno nacional. Ya los que siguieron a cantar, que fue el himno nacional de tanto de México como de Estados Unidos, ya fue como, después de escuchar esto, ya fue como, ok, espectacular. ¿Quién fue quien cantó este himno nacional? Es originario de Kazajistán. Su nombre, Dimash Kudaibergen, 28 años de edad. Sus fans, los Deers, que son mis cómplices de fechoría el día de hoy, llegaron a un programa que yo tengo en las tardes en Twitch que se llama Yesca Reacciona, me lo recomendaron y flipé a colores, que hoy por hoy les puedo decir que no he escuchado una voz más portentosa que la de Dimash Kudaibergen, que hoy Oye y Dimash están haciendo historia porque es la primera vez que suena en la radio mexicana y claro, tenía que ser a través del 89.7, así que sin más dilación, la recomendación del día se llama Golden, él es Dimash Kudaibergen, disfrútenlo y dejemos que la voz y la música hable. Like you're so very free, like a sparrow through the Siberia. Can't get anything, but with every word you speak, you can see no vision recently. So when the silence starts talking, and the ashes keep on. What they
noche y eso fue Golden de Dimash Kudaibergen. Y yo le había dicho a los Deers, a mis cómplices de fechoría, a los fans de este cantante que les tenía una sorpresa preparada. Y es que claro, abogué para que este Dimash se quedara sonando en el 89.7 si es que este fandom, que más que fandom parecen mafia, porque chequen, me están escribiendo de todas partes del planeta. Sam Morales desde Argentina, Marisa desde Chile, todos apoyando a Dimash Kudaibergen, todos utilizando el hashtag Dimash en Oye. Llegamos a un acuerdo donde si devastan la página de oyedigital.mx competiciones pidiendo Golden de Dimash, Dimash va a llegar para quedarse. Fíjense, me están mandando aquí una fan de Dimash. Se cortó el cabello de tal forma que le raparon y le dejaron una D y una Q en el cabello representando a Dimash Kudaibergen. Bueno, pues mis queridos Deers, ya se la saben. Si llegan y revientan oyedigital.mx, en la parte de arriba van a ver que hay una sección de peticiones. Bueno, esa es la que hay que llenar a borbotones, reventarla, oyedigital.mx, y de ustedes depende si Dimash se queda sonando de forma habitual en el 89.7. Ahí está la posibilidad. Y hoy un día bien especial, hay que hablar, Templo de la Reacción, porque se dio la magia, y como bien ya lo había anunciado desde el Yesca Reacción anterior, miércoles, día para los Deers que simple y sencillamente me dejaron boquiabierto, me dejaron pasmado. Y yo antes de que pasara todo esto había hablado con mi jefe previéndolo de que esto muy seguramente iba a ser un auténtico cagadero en todo el planeta, y así lo fue. Hoy Dimash Kudaibergen sonó en Oye 89.7, hay una alianza bastante chida con la comunidad Deer que hoy, ¿qué digo? Se hizo presente, fue tendencia en 4 países. Hoy Dimash en Oye fue tendencia en Argentina, en Colombia, en México y en Japón. ¿Cómo es que se dio este fenómeno? Bueno, principalmente porque más que un fandom son una mafia, lo dije en la radio, y como tal yo le había prometido a los Deers una presentación digna, una presentación de este artista que todos se pudieran identificar con ella, y es por eso que comencé platicando en la radio acerca de su presentación cantando el himno nacional, porque es algo que todavía tenemos fresco en la memoria y que al día de hoy todo el mundo se anda preguntando, bueno, ¿y a este hombre de dónde lo sacaron? Y pues de ahí me agarré para hacer una presentación espectacular, agradeciéndole también al fandom y pues hacer las cosas como se debe, ¿no? Y claro, al final la magia estaba ocurriendo. Yo ya le dije a mi jefe me estaba también impactado, fue a la cabina a ver qué estaba pasando y le enseñé los números. Tenemos un contador ahí en tiempo real de cuántas personas se están conectando y de qué parte del mundo. Le dije, güey, ve esto. Y por eso, con toda la confianza del mundo, pues también dejé abierta la posibilidad. Una vez acabada la canción, regresamos y les dije, ahí les va la sorpresa, mis queridos Deers, que no nada más suene hoy Dimash Kudaibergen, sino que la posibilidad latente de que se quede sonando ya como parte de la programación normal de Oye estuviera ahí presente, pues la manifesté, porque efectivamente fui autorizado. Hasta ahorita yo no puedo decirles ya pasó, va a ocurrir, porque esto lleva cierto análisis. O sea, una cosa es lo que yo esté viendo y lo que dije. Yo voy a buscar por mis medios de llamar la atención de los jefes para que volteen a ver esto que estaba pasando. Entonces, pues la magia ocurrió, se los enseñé y pues ya al menos la buena noticia es que ya está en evaluación esta posibilidad de que Dimash entre. La programación de una estación de radio no son enchiladas, es que pareciera que no es tan así, pero lleva tiempo de cocción. Hay estaciones que por poner cierto tipo de música le deben a eso su éxito. Hay estaciones que tienen, por ejemplo, una tendencia más al inglés. Hay estaciones que todo está constituido como 50% inglés, 50% español.
Entonces, pues esto se vuelve un tema bien sensible. Yo no me encargo de programar la música. Yo sí tengo la libertad de poner en mi espacio al artista que yo quiera. Pero bueno, de eso a que ya se quede como parte de la programación, ya es otro boleto. Pero mientras los fandoms me den esta justificación, que es algo innegable y que es como, bro, me estás dando todas las armas para que esto ocurra. Si de mí depende, yo estaré ahí para apoyarlos. Entonces, pues hoy quiero no nada más agradecerles, sino darle un aplauso. Un aplauso al fandom que pues se comportó de una manera ejemplar. Estuvieron tuiteando muchísimo. Esto también es un... Es un llamado a los fandoms, a que se unan, a que rompan esta barrera de que, ay, es que yo soy del fandom de Colombia, entonces los de Colombia no se llevan con los de no sé dónde. Digo, poniendo un ejemplo supuesto, ¿no? No vayan a decir de, ay, ¿qué hicimos los colombianos? No me refiero a eso, no vayan a malinterpretar, porque ya os conozco, tíos, ya os conozco. Pero sí, es un llamado a esto, porque de repente, pues sí, se siente gacho cuando artistas que siguen, bueno, más bien fandoms que siguen al mismo artista, no se llevan entre ellos, o hay mal pedo de alguna de las partes, o sea, vean lo que ocurre cuando se une la banda, güey. Y esto lo pongo ahí porque este es el ejemplo perfecto de cómo llega el fandom. Han estado constantemente, o sea, los Dears fue un fandom que llegó aquí a Yesca Reacciona para quedarse, que han estado no nada más adentrándome en la música de Dimash, sino en el detrás en el enterarte de toda la magia que a veces uno no ve y que me hacen profundizar mucho. Low Parra, Dimash en Oye, Trending Topic en Colombia, México, Japón, Chile y Argentina. ¿A poco también en Chile, güey? ¡Wow! ¡Wow!